para tener un buen retiro o un buen colegio para sus hijos, ¿cierto? Eso construye para el futuro. Pero me gustaría comenzar esta clase hablando de lo que, porque esta clase va concatenada con lo que hizo Pablo Moreira, que hizo una clase excelente la semana pasada. Y él comenzó diciendo, haz lo que se te pida. ¿Alguien más recuerda qué dijo Pablo Moreira la semana pasada? ¿Alguien más recuerda qué dijo Pablo Moreira la semana pasada? Es importante que ustedes recuerden lo que dice el compañero la semana anterior, porque precisamente para eso son estas clases. ¿Ya? No lo estoy regañando, solamente le estoy tratando de decir a ustedes, pongan la atención porque ese es un mensaje. ¿Ya? No, precisamente, porque Pablo hizo una muy buena clase, excelente clase. Y él dice, ama a Dios por sobre todas las cosas. Primero que todo, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Ya? Yo recuerdo que él dijo eso. Pero también habló de las prioridades. ¿Ya? Y cuando usted habla de las prioridades, usted tiene que saber en cuenta que nosotros como humanos siempre colocamos nuestros puntos de vista antes. O que ya se acordó, la dama se acordó. Eso es lo que quiero que se acuerde, porque es que ese es el diario vivir. Esa es la experiencia que nosotros tenemos que coger de estas clases, que no se vaya en vano. ¿Ya? Ok. Habló sobre que habían sido exiliados y volvieron, y una de las cosas que tenían que hacer era construir un templo para adorar a Dios. Pero llegaron y como que empezaron bien, casi como todos, ¿no? Cuando empezamos con bastante energía y se cansaron y luego empezaron a construir ellos. Se olvidaron de lo que Dios les había pedido. Ok, excelente, excelente. Ya por lo menos sabemos qué dijo Pablo. Y él dijo cosas muy importantes que tenemos que tenerlo en nuestro diario vivir. Eso es lo que dijo Pablo. Parece que mi aparato. Ok, pero una de las cosas que me gustó es que dijo él también que somos templo del Espíritu Santo. Ya, somos templo del Espíritu Santo. Dijo también que la gente comía y no se saciaba, ganaba dinero y no, era como el saco roto. Y eso lo dijo él, ¿por qué? Porque eso va concatenado con esta clase que tengo que dar yo. Cuando usted cree que nada le sirve, ¿por qué cree usted que está perdiendo usted el tiempo? Porque no le dedicamos tiempo a Dios. Esos son, esas prioridades, eso es como hablaba con el amigo Cruz, que muchas veces uno habla con un vicioso. Y uno quiere decirle al vicioso lo que el vicioso tiene que hacer. Estúpidos. Usted tiene que esperar a que el vicioso reconozca que tiene el vicio. Entonces ahora sí, usted con el ejemplo, usted puede hacer cambiar. Esa es una prioridad que tiene que tener. ¿Ya? Tiene que pensar de esa manera. Tiene que pensar de esa manera. Entonces las prioridades tenemos que, yo por ejemplo, aquí donde estoy tengo un problema porque supuestamente yo no tengo que ir a Colombia y yo había hecho mi plan, pero ese no es el plan de Dios. Y entonces mi papá está muy grave allá y yo decía, va a tener que ir, pero ese no era mi plan. Y ese es el plan que nosotros todos los días hacemos. Y eso es lo que Ageo, Zorobabel, Josué decían. Tenemos que decirle a Dios, Señor, yo quiero hacer esto y esto para que dentro de esos planes, cuando nosotros somos capaces de planear con Dios, Él tiene una fuerza como esta. Y esa es lo que quiere hacer esta clase.
lo que decía Pablo y lo que les voy a decir yo hoy. ¿Ya? Quiero que leamos esta clase me dice que debo leer Ageo 1:12, una dama, una hermosa. No tiene pegola, no, pobrecita, ya ni ve al marido. Ok, léame 1:12, Ageo 1:12. Ok, ¿alguien sabe qué quiere decir Ageo? Festivo. ¿Qué quiere decir festivo? O sea que debemos de estar de fiesta hoy es Pentecostés. Ok. Estamos en el Ageo. Nomás el 12, por favor. Zorobabel, hijo de Salatiel, el sumo sacerdote Josué, hijo de Josadá, y todo el resto del pueblo obedecieron al Señor su Dios, es decir, obedecieron las palabras del profeta Ageo, a quien el Señor su Dios había enviado, y el pueblo sintió temor en la presencia de Dios. Ok. Siempre tienen esto como que repetirnos, tienen que como machacarnos para que nosotros sintamos temor al Señor. Qué cosa tan terrible. Y el problema es que nosotros sufrimos de amnesia. Siempre nos dan la mano y siempre estamos con la misma terquedad. ¿Ya? Pero bueno, también me dice la lección que debo leer, Ageo 2, del 1 al 9. Y ese es interesante. Por favor, niña, si está bien estar de pie para que lea la palabra. El día 21 del mes séptimo vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo. Pregunta a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadá, y al resto del pueblo. ¿Queda alguien entre ustedes que haya visto esta casa en su antiguo esplendor? ¿Qué les parece ahora? ¿No la ven como muy poca cosa? Pues ahora, ánimo, Zorobabel, afirmó el Señor. Ánimo, Josué, hijo de Josadá, tú eres el sumo sacerdote. Ánimo, pueblo de esta tierra, afirma el Señor. Manos a la obra, que yo estoy con ustedes, afirma el Señor Todopoderoso. Y mi espíritu permanecerá en medio de ustedes, conforme al pacto que hice con ustedes cuando salieron de Egipto. No teman, porque así dice el Señor Todopoderoso. Dentro de muy poco haré que se estremezcan los cielos y la tierra, el mar y la tierra firme. Haré temblar a todas las naciones. Sus riquezas llegarán aquí y así llenarán de esplendor esta casa, dice el Señor Todopoderoso. Mira en la plata y mía esta plata, mío es el oro, afirma el Señor Todopoderoso. El esplendor de esta segunda casa será mayor que el de la primera, dice el Señor Todopoderoso. Y en este lugar concederé la paz, afirma el Señor Todopoderoso. Ok, es la parte más interesante de esta clase que encontré yo. Pero como yo pienso diferente, ustedes van a encontrar alguna cosa diferente. Resulta que hablan de un templo, el de Salomón. Pero cuando después de 70 años de estar en el cautiverio, llega por Ciro, trae a la gente y aparecen en el escenario Zorobabel, Josué, pero también aparece Ageo y Zacarías. Usted sabe, y lo sabemos nosotros por lo que somos aquí, que nuestros hijos que nacen aquí para llevarlos al país de origen de nosotros son completamente diferentes. Estos israelitas que salieron de su pueblo al cautiverio fueron unos cautivos especiales, porque hasta por cierto, en aquel entonces se dice que la sinagoga nació allá
eran especiales porque eran protegidos ¿por quién? Por Dios. Está bien, pero regresar allá y usted ver los que habían visto el templo de Salomón y ver usted de pronto dos palos colgados allá, qué gran diferencia. Pero el caso es que esa gente va a ver cosas muy diferentes, porque tienen el problema de que tenían ciertos prerrogativas donde estaban en cautiverio, y llegar a donde no encuentran nada, que hasta sus propios amigos les tiraban, ya, los samaritanos que supuestamente tenían que ser amigos, los tiraban. Entonces, ¿cómo lo ven ustedes? O mejor dicho, si usted en su país ha tenido una casa hermosa y regresa acá, o viceversa, usted tiene una casa bien hermosa aquí y va a su país y encuentra el ranchito, ¿cómo se siente? ¿Cómo se sentiría? Lo digo yo por experiencia, porque ya mi casa, donde yo me crié, yo la veo pequeña, calurosa, el ruido me mata. Yo me pongo en los zapatos de esos israelitas en aquel entonces. Esa era la problemática que ellos tenían para levantar ese templo. Pero, como dice Iris, llegaron y levantaron algo. Pero primero que todo, ellos decían, bueno, ya levantamos el altar, ahí podemos hacer lo que tengamos que hacer, pero mi casa es lo primero. Son las prioridades de que nosotros hablamos. Siempre tenemos que tener ciertas prioridades. Entonces, cuando levantan el templo, dicen no, pero ya los enemigos Asuero dicen para la obra por 2 años. Es increíble que eso que pasó en aquel entonces nos pasa a nosotros, porque nosotros a ratos comenzamos las cosas con ímpetu, mejor dicho, con amor, y llega un momento en que bajamos. ¿Eso me pasará solamente a mí? ¿Eso me pasa solamente a mí o soy solamente yo el único pecador que hay aquí? ¿Qué es el único pecador? Porque normalmente es la problemática que nosotros tenemos. Nosotros iniciamos con ahínco, con denuedo, pero nos desanimamos. Y hablando de desánimo, ¿cómo están de ánimo hoy? ¿Alguien me puede decir cuál es su ánimo? Por ejemplo, el suyo. Veamos a ver. ¿Cómo es su ánimo hoy? Maravillosa, gracias. El día más feliz de mi vida cuando yo estoy. Amén. ¿Y usted cómo se siente de ánimo? Un tantito porque voy a la clase de la clase. Ok, pero la voy a mirar. El ánimo es una de las grandes cosas que nos acompaña en el diario vivir. A veces nos sentimos bajones y esos bajones nos trastornan y nos llevan a la depresión. Y antes que todo quisiera orar por el ánimo. ¿Me puedes leer, por favor? Oremos por el ánimo. Señor nuestro, Dios y Padre, cuando estemos desanimados, cuando nuestro vigor espiritual desfallezca y nuestra fuerza de voluntad falle para trabajar en tu obra, que sea tu Santo Espíritu en el que nos inspire para seguir adelante, que podamos escuchar tu voz diciendo, anímame y trabaja porque yo estoy contigo. Amén. Amén. Eso dice la palabra. Cuando ellos no querían construir el templo, el desánimo los atacó. Pero hoy en día nosotros no tenemos que construir un templo. Los templos están hechos. Lo que tenemos que construir es el templo. Lo que tenemos que hacer nosotros es
ese ánimo. Hay veces que usted no tiene alas, pero usted puede ser el ángel para otra persona. Usted puede con palabras de amor ser esa persona que otro necesita. Esa gente estaba desanimada y Dios puso a Ageo para levantarles el ánimo, construir ese templo. Eso es lo que quiere decir esta lección. Y Ageo puede ser usted, puede ser cualquiera de ustedes. Esa persona. ¿Cuántos aquí su ánimo está alto, pero tienen muchos problemas? Necesitan ese Ageo que les dé ese ánimo. Porque cuando usted emprende una empresa, por difícil que sea, pero usted pone al Señor por delante, yo le juro que es una fuerza interior que como que lo empuja a usted. Y si eso solamente me pasa a mí, aleluya. Porque si usted no tiene problemas, yo sí los tengo. Pero me equivoco, como les he dicho, en pensar de que primero me pongo yo o hago mis planes. Y debe ser al revés. Debo de colocar los planes del Señor por delante. ¿Cuántas veces usted no ha visto eso que le llamamos nosotros milagros? Que no tiene para la renta. Por ejemplo, esta semana no teníamos para la renta. La semana pasada no teníamos ni 5 para la. Pero ahora tengo justico lo de la renta. Pero ese es, caramba, y verdad. Y yo me han preocupado, pero no contaba que ese de arriba, ese me ayuda. Pero me ayuda ahora, me ha ayudado por siempre. Creo que me ayudará si yo empiezo a pensar positivamente en lo que es Él para nosotros. Ageo es uno más que Dios utiliza para que usted pueda caminar en los caminos del Señor. Ese Ageo es el que nosotros meditamos todos los días. Porque cuando se nos rompe el carro, lloramos, se nos rompió el carro. Llamemos a Ageo. Ageo, dame la mano. Porque ese es el que manda el Señor para que lo saque a usted. Usted no necesita construir templos ya. Usted necesita es ser un buen consejero, utilizar una buena palabra para cuando alguien está bajo de forma. Cuando usted ve a una persona con una depresión, no se ponga tampoco de consejero. Escuche, que muchas veces cuando usted escucha, hace mejor que poner a decir qué es lo que la persona tiene que hacer. Ese es el Ageo. Las grandes empresas, por difícil que sean, primero tienen que ser comandadas por Dios. Y como les decía yo, la semana pasada, haz lo que se te diga. Muchas veces uno renuente a hacer lo que debe hacer. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros miramos a la persona que está al lado para hacerle un favor. Y si la persona no tiene dinero, nos arrodillamos. No, quizás la que no tiene ese dinero, no tiene nada, es la persona que necesita esa ayuda, ese empuje. Y esa lección habla de el empuje que necesita la persona en el momento justo. Y usted puede ser ese Ageo. Créame, hay veces que llega un cliente a mi puesto y lo veo caído. Y yo le hago cualquier chiste y todo. Me digo, ¿sabe una cosa? Me gustó haber venido aquí porque usted me sacó del mundo en el que yo estaba. No sé qué mundo tendría en ese momentico, pero esa es la manera en que Dios lo utiliza a usted. Sí, diga. Ok. ¿Sí ven? Ese es el problema que yo tengo con las mujeres. Siempre quieren hablar. Háganlo. No es mi esposo el que ella le ha caído a su negocio, ¿verdad?
No, yo siempre le doy ánimo a él y le digo, tienes una gran esposa. Ya. Tienes una gran esposa. Pero, sinceramente, amigo, esa lección es para mí. No sé si es para usted. Pero yo a ratos caigo en esa depresión. Así como me ven ustedes a mí. Cuando yo estoy leyendo la lección, digo, ah, caramba, eso era para mí. Porque muchas veces me han dicho, no haga eso, y yo lo hago. Eso me hace acordar a mi hijo, una vez que lo llevaban en la patrulla de la policía. Y entonces cuando ya salió, le pregunté, hola, yo no te he dicho a vos qué es lo que tenés que hacer. Me dijo, sí, el problema es que cuando estaba en la radiopatrulla me acordé de vos. Ese era el problema. Y ese es el problema que nos suscita a nosotros. Esa es la problemática que nosotros tenemos. De que antes de dar el paso, debemos de pensar, ¿qué me dice Dios en este acto que voy a llevar? Comenzar a trabajar en eso. Es que Ageo y Construyendo el Futuro le dicen a usted, cuando usted empieza su plan y primero coloca a Dios, usted está en el camino. Esa fuerza, es como cuando usted viene al servicio y usted le dicen, el pastor está allá y ese mensaje es para quién. Uno voltea a mirar, no es para usted. Muchas veces es usted el que está recibiendo ese mensaje. Y usted dice, caramba, estoy justo en el lugar que me corresponde. ¿Por qué? Porque necesitamos muchas veces poner atención, saber que no somos perfectos. Cuando nosotros venimos aquí, ¿es por qué? Porque necesitamos esa mano amiga, ese Ageo que nos levante y que aprendamos nosotros a valorar de que siempre Dios ha estado con usted antes, está con usted en este momento y estará con usted siempre y cuando usted le abra el corazón a Él para que siempre esté en las grandes decisiones que usted tiene en su vida. Muchas gracias.